Así es. Si sabes leer y escribir, simplemente eres un genio. Lo que pasa es que no eres consciente de ello o no te has dado cuenta. Bien, primero que nada, quiero comentar que estos son videos personales, son notas personales, estudios que yo hago, entonces los videos me hacen ayudar a aprender y a saber un poco más referente a lo que investigo. Es una parte de motivación. Sin embargo, lo que te comento es que tienes un potencial humano. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, primero que nada, vamos a entrar en contexto. En este caso, te voy a explicar cómo yo llego a esa conclusión del hecho de que simplemente eres un genio. Y se referimos a lo que sería la lectura y escritura, que es el fundamento de todo este video, o el potencial humano referente a la lectura y escritura, para que seas consciente de ello. Ok, ¿cómo empezamos? Primeramente que nada, vamos a entrar en contexto de dónde viene todo esto y cómo inició. ¿Cómo inició todo esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que todo empieza con la lectura y escritura, pero ¿qué teníamos antes de ello? Bien, ¿qué teníamos? Teníamos simplemente lo que serían la oralidad. En este caso la oralidad es la que nos ayuda en el tiempo antiguo. Cuando me refiero al tiempo antiguo, me refiero a ponte los tiempos de Mesopotamia, ponte el 3500 o 5000 años, donde obviamente todo esto fue antes de Cristo. De allí viene lo que sería la representación del lenguaje, o sea, la oralidad viene siendo uno de los inicios en base a lo que sería el lenguaje. La oralidad tiene sus características muy limitantes. Bueno, o sea, comento. Lo primero que se utilizaba en aquel entonces era simplemente para transmitir información o experiencia. O sea, se hacía de manera colectiva. Se unía a un grupito y transferían su información o sus experiencias. Y de esa manera podían avanzar. Pero tenía limitantes porque eso era generativo. O mejor dicho, era de generación en generación. O era cíclico. ¿Qué pasa? Que a nivel de que se pudiera compartir experiencia no era muy efectivo, ya que se distorsionaba o se desmoldeaban con el transcurso del tiempo. Se perdiera en el tiempo, obviamente dependiera del contexto o en este caso de los recuerdos de cada persona. Eso era limitante en lo que sería la oralidad. Tenía su ventaja porque obviamente se podía transferir la información como comenté anteriormente. Sin embargo, esto hace que también se pierda con el transcurso del tiempo y la información no quede. O sea, y es cuando llegamos a lo que sería la escritura. ¿Cómo empezó? Bueno, obviamente por la necesidad, como lo comenté anteriormente, de hacer registros, ¿me entiendes? Se creó la herramienta de lo que sería la escritura para poder saber cuánto se tenía y cuánto se perdía en el caso del ganado o el sembradío. De esta manera nos desarrollamos y empezamos con lo que sería el tipo de escritura con uniforme, que eran palitos así que se va a ver de este lado, para que se den cuenta que se fue desarrollando poco a poco en base a los símbolos. Luego de allí entramos en lo que sería la escritura acádica, que fue un desarrollo más adelante referente a la escritura cuneiforme que se dio en aquel entonces. Esta fue adaptada y evolucionada en base al lenguaje de las grandes bibliotecas que se usó en aquel entonces en Mesopotamia. Luego ahí, digamos, lo que sería la lengua de escritura ugarítico, que es otra lengua que también que se le da por aquí, que esta nos ayudó a lo que sería a un sistema de gráficos de 31 símbolos. Luego de esto vienen lo que serían los romanos influenciados por todo esto, crean su propio alfabeto griego, donde lo adaptaron a su lenguaje, haciendo utilización de la escritura de izquierda a derecha y de esta manera aprovecharon todas estas herramientas, teniendo en cuenta que todo esto pasa en un tiempo contemporáneo. Egipto con sus jeroglíficos realizó lo que sería también este desarrollo. Aquellos dibujitos que ustedes puedan ver aquí, que en ese caso Egipto fue quien desarrolló esa escritura de jeroglíficos, esto fue contemporáneo a Mesopotamia. Es decir, que paralelamente ellos se estaban desarrollando y de ahí viene lo que sería la escritura de hace mucho, ya hace mucho tiempo. Y ya con esto tenemos lo que sería las creaciones de manuscritos en base a arcilla, donde representan lo que son la memoria a largo plazo, con también la creación de papiros, que eran hojas vegetales, que se utilizaban también para hacer escritura, teniendo en cuenta que también se utilizaban pergaminos, que esto era en base a piel de animal, donde se desarrollaba también la escritura. Y por último llegamos a lo que serían los libros. Ya posterior, con el tiempo y con todo este desarrollo en base a lo que sería más de 1500 años, tenemos lo que serían las creaciones de libros, que esto fue más que todo en la Edad Media, si mal no recuerdo, o en el Renacimiento, donde se crea lo que sería la imprenta, donde se desarrollan los pequeños libros y pequeños textos, donde se aplicaba información en base de noticias o información de gran conocimiento. De allí viene también lo que serían las letras minúsculas. Esto fue necesariamente una creación por el gran, si no mal no recuerdo, Carlos Magno. Y en este caso también tenemos lo que son en base a los símbolos y todo este desarrollo cognitivo de memorización y de información en base a lo que serían las matemáticas. De allí viene la creación de todo esto. Ya con el contexto en base a todo este desarrollo en más de 1500 años, tenemos que tener en cuenta que todo esto se basa en tres fundamentos principales, que obviamente sería el lenguaje, la escritura y la lectura, que era lo que estoy haciendo énfasis, donde cada ella tiene también su propia característica, pero se relaciona entre sí, teniendo en cuenta que el lenguaje
se basa más que todo en base a la oralidad, como lo comentamos anteriormente. Y la oralidad tiene una simbología porque cada sonido representa algo, representa una idea, una experiencia, donde la escritura se representa en base a lo visual, a lo que sería estructurado, donde esto ayuda al lenguaje a que se estructure mejor y le da más desarrollo, pero también teniendo en cuenta que es simbólico. También tenemos lo que sería la lectura, que se basa más que todo, aparte de que es visual, porque se lee obviamente, tienen también la parte de memorización, estructura, le da estructura y le da memorización, y también es simbólico, es decir, que las tres se representan algo fundamental en todo esto, que es lo que le da potencial a lo que decía el desarrollo humano, que sería la simbología. Esto le da un sentido a las cosas, lo que le da un contexto para que de esta manera, en base a los símbolos, le da significado a lo que es la vida, y esto permite ver cosas más allá de lo normal, pues más allá de lo que sería lo habitual en el sentido de la simbología. Ya de aquí en adelante nos vamos a referir a la parte consciente del potencial humano, ya que tenemos en cuenta que ya hemos hablado de lo que sería el simbolismo, la parte simbólica y el contexto habitual referente a la parte teórica de todo lo que se venía estructurando en base al tiempo. Lo que trato de decir lo siguiente, que ya en esta fase son mis pensamientos y mi forma de entender lo que yo he estudiado y unas notas personales que tengo para desarrollar en esta parte del video, que serían lo siguiente. Vamos a leerlo. Consciente del potencial humano. El punto es que con los pensamientos y los símbolos llegamos a la estructura y con ello el pensamiento abstracto que habíamos mencionado. Esto nos permite explorar diferentes paradigmas más allá de las necesidades y la herramienta. Es lo que logramos hacer notable a los humanos o a las personas, que logramos muchas cosas que hicieron para cambiar este planeta. Un ejemplo común sería Pitágoras, Euclides, Arquímedes, con la simbología geométrica y aritmética de las matemáticas. Algunos matemáticos que hicieron descubrimientos y conceptos cruciales como el cero, Nikola Tesla, Alan Turing, que fueron desarrolladores de innovaciones en base a la tecnología. Así como desarrollo de nuevas habilidades, empezamos a aprender a leer y a escribir paso por paso. ¿A qué me refiero? Cuando eres niño, te empiezan a enseñar de manera arcaica la escritura y la lectura. Pero si fueran conscientes del potencial humano que tiene saberlo enseñar de una manera más abierta, donde tengan más visión, tuvieran un gran potencial. Aún lo tienen, sin embargo, lo que trato de decir es que de manera arcaica lo tienes y eres literalmente un genio. Imagínate si eres consciente de ellos. Ajá. Así como el desarrollo de habilidades, empezamos a aprender a leer y escribir letra por letra, número por número. Esto nos permite florecer un superpoder del cual no somos tan conscientes. Estos pequeños pasos que con el tiempo y la práctica desarrollan entre nosotros un gran potencial, como el almacenar gran información. Y no solo eso, estructurarla e interrelacionarla con la coherencia de la realidad, despertando en nosotros grandes y diferentes preguntas de este y otros mundos. Cuando me refiero a otros mundos, me refiero a nivel de creatividad, o sea, al hecho de la habilidad de la creatividad y a los ejercicios mentales que tú pudieras hacer. Seguimos. Algo que me llama mucho la atención es la capacidad de leer súper rápido o la memorización fotográfica u otras nuevas habilidades de las cuales no soy tan consciente. Te das cuenta que eres un genio. Lo que trato de decirte, cuando tú vas desarrollando, siendo consciente de esto, te das cuenta del gran potencial que tiene y no te limitarías en el hecho de poder seguir avanzando y desarrollando muchas cosas. Por ahí voy. Ajá, sigo. Al despertar la conciencia de nuestro potencial como humanos, le das valor a pequeñas cosas habituales como hemos aprendido y desarrollando que eran carentes de importancia. De allí la chispa, de allí la luz, es decir, que aquellas personas que son conscientes, que se preguntan, que se cuestionan, que realmente tienen ese nivel de curiosidad, nosotros le llamamos a esas personas los que tienen la chispa, porque en sí están despertando o sienten esas cosas que son raras, que son extrañas. Bueno, seguimos. No todo el mundo va a entender, no todo el mundo lo ve tan normal como creemos, sino que es algo extraordinario, que te regala más cobertura mental, más resolución para ver y comprender cosas con todas esas pequeñas herramientas. Las herramientas son las habilidades. ¿Por qué y para qué me sirve? Seguimos por aquí. Nos sirve para ampliar nuestra mente, trascender en el tiempo, conectar con otros seres humanos y entender mejor el universo en que vivimos. Nos permite comprender de los errores del pasado, imaginar futuros posibles y sobre todo darle sentido a nuestra existencia, independientemente sea una ilusión o no sea una ilusión. El ejemplo más simple, imaginémonos que este ejemplo me lo hice a mí mismo. Imaginemos que de alguna manera
aprendas a crear la, ¿cómo se diría? La receta del mejor chocolate del mundo. ¿Verdad? Obviamente esto es un conocimiento y esto es una experiencia que se va a trasladar la información y se va a transformar en un posible secreto porque obviamente tiene valor. ¿Verdad? Ya sabiendo que tenemos la mejor receta para crear chocolate del mundo, nosotros tenemos todo esto en cuenta. En este caso, poniendo el ejemplo, voy a leer el ejemplo porque tengo conflictos aquí, pienso muchas cosas. El ejemplo más simple, imaginemos que de alguna manera aprendes cómo crear la mejor receta del mundo para crear chocolate. Este conocimiento como experiencia trasladada en información y transformada en un posible secreto, ya que tiene un gran valor, puede ser transmitida. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, fue la lengua, lo que tratamos de decir. También tenemos que se basa en la oralidad, basada en símbolos, lo cual en sus inicios, con esto, la información de generalización o de generación en generación para una memorización colectiva que te transmite de forma hablada. Esto se limitaba en el tiempo y se distorsionaba la información y permanecía por ciclos temporales cortos y en el peor de los casos se perdía. Esto yo lo comenté anteriormente. Segundo, la escritura. Esto tiende a estructurar los pensamientos basados en contexto de la experiencia y la coherencia de la vida. En este caso, la receta de chocolate, permitiéndonos esto trascender las líneas temporales, o sea, puede localizarse apertura del tiempo y líneas temporales aparte. Ok. Bajamos por aquí. Con el inicio de todo esto, nos ha permitido desarrollar la neuroplasticidad, es decir, a nivel de desarrollo y aprendizaje. ¿Vean? El conjunto de creatividad, la comunicación y a su vez el desarrollo de nuevas habilidades, así que teniendo claro todo esto, no está de más ejercitarla, no está de más ejercitar nuestra mente. Ejemplo, ¿qué te recomendamos en este caso? ¿O qué recomiendo yo? ¿O qué considero yo que pudiera hacer en este caso? Un nuevo idioma, una lectura para la comprensión y la memorización, la comunicación, desarrollo de poderes colectivos. Ejemplo, en el caso que yo tengo muy en cuenta, como Linux Torvalds creó conjunto con el entendimiento colectivo o transferencia de información colectiva, creó un sistema operativo. Me refiero más que todo a Linux Torvalds. Seguimos, desarrollo de procesos colectivos, ejemplo, Linux Torvalds en su desarrollo de sistemas operativos Linux. Bien. Es el poder crear mundos dentro de la mente y transformar la realidad con ellos. Bien. Si la lengua, la escritura fue el comienzo, ¿qué sigue entonces? En mi opinión, puedo comentar que siempre me he cuestionado cuál es el común denominador de todo esto. Esto ya expuesto. Más allá del desarrollo y de las necesidades de las herramientas, es la naturaleza de la vida. Y lo que nos ha regalado, lo que es innato del ser humano, escrito en su propósito, que florece con todo esto, y es la conciencia. Y esto es un tema más profundo que está para otro proyecto. O sea, este es otro proyecto que yo voy a realizar. Lo que sí sé y te puedo comentar es que el índice de la vida en desarrollo de habilidades y herramientas más allá de la necesidad no necesariamente para ganar dinero, sino para mejorar nuestra sobrevivencia y supervivencia, que no deja de ser también menos importante, sino para aplicarlo todo el potencial que tenemos como seres humanos, o sea, todo el potencial en base al ser humano, pues. Es lo que yo considero son mis notas personales. Lo que yo trato de reflejar en todas estas notas personales que aún siguen es que más allá de la conciencia, las necesidades y las herramientas, es el potencial humano, es lo que te da potencial como ser humano referente a todo esto. O sea, desde los símbolos, desde la lengua, desde la escritura, desde la lectura, es el potencial que tenemos humano. Y por eso me pregunto, si la estructura de la lengua, la escritura y la lengua fue el comienzo, ¿qué viene ahora? ¿Ven? Esa es una gran pregunta que me estoy haciendo. Sin embargo, voy a dejar las notas personales que tengo en la descripción. Y bueno, ya allí ustedes verán si les expresé bien o no les expresé bien. Por aquí hay unas pequeñas analogías referentes a lo que hago. El lenguaje como fuego del conocimiento. Así como el fuego permitió a los primeros humanos cocinar alimentos, calentarse y protegerse, el lenguaje nos permitió cocinar ideas, calentarnos con historias, protegernos en el conocimiento.
antes del lenguaje, cada persona tenía que descubrir el mundo por sí mismo. Como las palabras, empezamos a compartir lo aprendido, transmitiendo experiencia y generando progreso colectivo. Sin fuego, la humanidad estaría en la oscuridad, limitada en su entorno inmediato. Sin lengua, vivimos en un mundo donde cada generación comienza desde cero, o sea, es repetitivo, no avanza. Sin perder, sin poder construir sobre lo aprendido por sus ancestros. Okay. Otra analogía. El conocimiento como un árbol en crecimiento. El conocimiento funciona como un árbol. El lenguaje es la raíz, porque sin él no podríamos expresar ni organizar las ideas. La escritura es el tronco, porque la estructura y la solidez a lo que aprendemos no estaría disponible. La lectura son como la rama, que se extiende en todas direcciones, explorando diferentes temas, conectándolos con otras mentes. Los símbolos son las hojas, porque contienen la esencia del pensamiento y permiten que el conocimiento crezca y evolucione. Sin este árbol solo tendríamos arbustos dispersos del conocimiento limitado. Con este árbol creamos bosques enteros de ideas que nos permiten avanzar como civilización. Bueno, esto sería todo por el video, espero que les haya gustado y bueno, es un simple video, tengo que hacerlo, independientemente me salga bien o mal, si me haya quedado bonito, me quede feo, solo tengo que hacerlo, volverlo una realidad, ya mejoraremos.